A mí, en cambio, lo que más me interesa y me sorprende, me parece extraordinario, es cómo se aprende a ser periodista. A ver, yo creo que era periodista desde antes de aprender a leer. ¿Me oyes, Juan? Llegaba a Aracataca los cómics, no sabía leer, pero sabía interpretar el dibujo, y yo seguía la historia interrumpida para ver si el día siguiente correspondía a lo de ese día, y casi siempre servía, y me di cuenta de que yo sabía narrar una historia. Era un gran lector de Los Mil y Una Noches, principalmente. Me fascinaban las historias de Los Mil y Una Noches, y yo trataba de hacer historias de esa clase. De manera que cuando yo empecé en el periodismo en los periódicos de Cartagena y Barranquilla, pero no hacía exactamente periodismo, hacía columnas. Y así fui aprendiendo a escribir columnas periodísticas. Tuve muy buenos resultados, y en aquel momento el periódico que realmente más nos gustaba a los jóvenes de provincia era El Espectador. Nosotros teníamos la impresión de que El Espectador era exactamente el periódico que había que hacer. Y yo creo haber descubierto por qué. Porque siempre todo contaba un cuento. Las noticias de ayer salían en El Espectador, pero articuladas con tal cantidad de vida literaria y una estructura tan precisa, que yo creía que el periodismo y la literatura eran la misma cosa. Y empecé a escribir notas diarias. Y yo creí que ya estaba en el periodismo, y admiraba profundamente un periódico que era vespertino en Bogotá y que no salía de Bogotá, pero a los periódicos donde nosotros trabajábamos en la costa sí llegaban. Y el único periódico que yo leía era El Espectador, porque encontraba que contaba los cuentos, las noticias, los golpes de Estado, la guerra, todo, le daba una estructura que no era el periodismo que se usaba en esa época, sino que era literatura. Y yo quedé absolutamente convencido de que ya sabía periodismo y que quería irme para El Espectador para seguir trabajando. Como tenía la suerte de que los canos pasaban vacaciones en Barranquilla, en Puerto Colombia, me hice amigo de ellos, ya publicaba cuentos en El Espectador precisamente, y me hicieron una trampa. Me invitaron a Bogotá a pasar unos días, pero desde el día que llegué me dijeron: siéntate ahí y escribe algo. Y yo escribí lo mejor que me parecía podía hacer, se lo presenté a Salgar, y me dijo la frase más importante que me han enseñado en la vida. Me dijo: tuérzale el cuello al cisne. Lo entendí perfectamente de qué se trataba. Y entonces, es muy sencillo. La tradición de Colombia no era de periodística, sino era poética. Y uno creía que lo que estaba mejor escrito era lo que tenía prosa poética. Antes de que supiéramos que la poesía no estaba solamente en la prosa, sino más bien por dentro, y que la prosa era su adorno. Con la frase de tuérzale el cuello del cisne, tuve yo que pasar las horas más amargas
y más importantes de mi vida. Era cuando estaba escribiendo y llegaba a un punto y escribía y decía, aquí Salgar me va a decir que le tuerza el cuello al cisne. Entonces cambiaba. Y de todas maneras siempre encontraba por ahí un cuellito al cual darle vuelta, hasta que me di cuenta que tenía razón, pero que ya en ese momento no la tenía, sino que había descubierto que yo era muy sensible a esa orden y siempre trataba de hacerlo mejor. Y entonces sucedieron cosas muy curiosas. ¿Tú te acuerdas cuando la matanza en la séptima de los estudiantes? Yo iba a atravesar la calle y de pronto oí tiros y era que estaban matando realmente estudiantes. Y me fui hasta allá, vi todo lo que pude ver en ese momento. No sabía qué se hacía con eso, pero yo sabía que había hecho algo que iba a ser importante para el periódico. Subí corriendo, pero era la distancia de ahí donde estaba el periódico, que 4 o 5 cuadras. Y entré y les conté, y ya en El Espectador tenían escrita la información, porque el periódico salía dentro de unas horas. Entonces me di cuenta que no solo es cuestión de torcer el cuello al cisne, sino torcérselo lo más pronto posible antes de que se sentara el periódico. Es decir, entonces, la verdad es que Salgar y yo hicimos una buena llave. Siempre con la espada de Damocles del gerente. Que siempre pensaba que todo eso podía ser mejor y yo trataba de que sí para que me subiera el sueldo.